Muy buena noche para todos. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas hoy, para Carolina, para Helio, para Javier y para Ramón. Bienvenidos al encuentro sincrónico que tiene como objetivo socializar los parámetros para desarrollar la evidencia número 5. Ya les voy a contar con más detalle de qué se trata. Por lo pronto recordarles que esta fase de planeación va hasta el 11 de mayo, pero que en este momento nos encontramos desarrollando la guía de aprendizaje número 5. Tiene como fecha de finalización el 22 de noviembre y las evidencias a presentar son las que están descritas en el cronograma de actividades. En este momento sé que tenemos dificultades con la evidencia 3, taller de cubicaje, en el sentido de que yo me comprometí con ustedes a grabarles un video en el cual les contara cómo podían terminar de desarrollar la actividad, puesto que en el encuentro pasado quedamos ahí como por la mitad. Tuve dificultades lamentablemente durante el fin de semana porque pues mi esposo sufrió un accidente y pues como ustedes entenderán tuve que estar todo el tiempo allí pendiente. De hecho pues aún estoy en ese proceso, pero la idea es poderles socializar hoy, terminar de contarles cómo desarrollar esta evidencia. Como sé que esta tiene por fecha de vencimiento precisamente hoy, voy a configurar nuevamente la fecha de vencimiento dando plazo hasta el sábado para que ustedes terminen los últimos puntos que estaban pendientes por socializar. Van a ver que son muy simples. Entonces, hoy desarrollaremos esto, pero pues primero voy a dar inicio a la socialización de la evidencia 5, porque ya hay personas que enviaron esa evidencia de cubicaje, ya pues considero que hicieron un análisis y estudiaron muy bien el material y ya la terminaron. Entonces voy a iniciar con la evidencia 5 y al final se quedan los que necesiten indicaciones para terminar de desarrollar la otra evidencia. Recordemos que esta evidencia 4, plan de mejoramiento de derechos y principios éticos en ejercicio de mi profesión, es del instructor Ariel, quien ya les socializó en un encuentro pasado cómo desarrollar esta actividad. Esta actividad se vence el 15 de noviembre, igual que la evidencia 5, que se denomina investigación ruteador. Bueno. Entonces, recordemos que en total son 7 actividades en esta guía de aprendizaje y doy inicio entonces a la evidencia 5. Se denomina investigación ruteador. Entonces, tenemos que dentro de la distribución física internacional, el transporte es uno de los componentes que puede garantizar el éxito o el fracaso en una negociación internacional. ¿Qué nos garantiza o qué debemos buscar más bien cuando estamos planteando las opciones de transporte? Entonces, que la mercancía sea recibida justo a tiempo, en el momento en que el cliente la haya solicitado, no antes ni después, que llegue la cantidad adecuada en las condiciones adecuadas y que adicionalmente logremos tener una optimización de los costos, que esa opción que elijamos sea la más óptima en cuanto a los costos para tener mayor rentabilidad en nuestra empresa. Para lograr esto existen unos software especializados en generar rutas o también lo que se conoce como un ruteador que nos va a permitir planificar cuáles van a ser o cuál va a ser la mejor alternativa para transportar nuestra mercancía. Existen diferentes modalidades de software, hay algunos que son gratuitos y otros que requieren una licencia para poderlos tener instalados. Bueno, entonces, lo que nos permite además tener este ruteador es obtener mayor facilidad en el diseño y en la toma de decisiones, decidirme por la mejor opción. Optimiza la asignación de rutas de acuerdo con las condiciones climáticas, el estado de las vías, la capacidad de los vehículos a utilizar. Y además, buenas noches, ¿y eso sí funciona en Colombia, el ruteador? Javier, hay unas herramientas que ya vamos a ver
que es del Ministerio de Transporte precisamente, que nos facilita hacer el cálculo de los costos, pero como tal un ruteador gratuito en Colombia, pues la verdad no lo hay muy, pues no lo hay. Tendría que ser un software que esté licenciado precisamente, pero si hay unas herramientas, o sea, para construir este documento que ustedes van a hacer, deberán investigar en varias fuentes, porque en una sola no van a encontrar todos los datos. Bueno, o sea, sí lo hay, pero necesitan tener una licencia. Listo. Minimiza el tiempo y los costos en la actividad logística de transporte. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen en las instrucciones de la evidencia? Para lograr el objetivo de esta evidencia se requiere la lectura del material de formación de esta actividad de aprendizaje y el material complementario denominado gastos de transporte en el valor de aduana. Una vez ustedes hayan leído todo esto, van a proceder a responder las siguientes 4 preguntas. Primero, ¿qué es un software de ruteo, también llamado enrutador o ruteador? De algunos ejemplos de los software que ustedes encontraron. Segundo, ¿cuáles son sus aplicaciones y sus beneficios? ¿Para qué sirve? Tercero, dicho software, ¿cómo aporta valor agregado al producto? Sabemos que el valor agregado es ese plus o ese elemento adicional que yo genero en mi producto o en mi servicio sin que eso implique un costo adicional para el cliente, o por lo menos sin que él lo perciba. Pues puede que eso sí tenga un costo, pero que el cliente no lo perciba como que lo está pagando pues adicional, sino que vaya incluido dentro del mismo servicio. Y finalmente responder ¿qué es un plan de ruta crítica? Entonces ustedes responden estas 4 preguntas en un documento de Word y tienen la primera parte de la evidencia. Luego viene una segunda parte en donde nos dice, luego de esta investigación y de las lecturas de los materiales, suponga que tiene 3 puntos de producción de su artículo a comercializar. Es decir, del producto o del bien que ustedes ya seleccionaron, ustedes van a suponer que tienen 3 sucursales o 3 puntos de venta en Colombia y van a estar ubicados en Cali, en Bogotá y en Medellín. Debe realizar un despacho hacia la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. Por lo anterior, realice un plan de ruta que incluya las siguientes variables. Entonces ustedes deben estimar el tiempo de horas de viaje, la distancia en kilómetros que van a recorrer por las diferentes rutas, el estado de las vías, gastos y fletes estimados de transporte, aproximadamente cuánto se podría gastar en combustible, aunque la verdad esto es un poco complejo de determinar. Pero si hay una manera de determinar este tema de los peajes, y ya les voy a mostrar con la herramienta. Es decir, que esto de la gasolina, ustedes pueden hacer allí una aproximación de acuerdo pues como al rendimiento que se estime que tenga el combustible. Bueno, entonces finalmente dentro del documento van a colocar la mejor opción de ruta terrestre para el envío de su producto y justifique por qué seleccionó esa ruta. Es decir, deben justificar cómo ustedes eligieron la mejor opción, entonces que coloquen allí todos estos elementos para poder visualizar cuál fue el ejercicio que ustedes hicieron. Entonces les voy a mostrar, voy a compartirles pantalla para que vean una herramienta que es del Ministerio de Transporte. A ver. Bueno, entonces ustedes acá en Google van a digitar CICETAC. CICETAC Colombia. O también pueden ingresar directamente por la página del Ministerio de Transporte, pero es más rápido por acá.
Entonces damos clic. Entonces el CICETAC es un simulador precisamente de costos. Él no nos simula, no nos va a mostrar cuál va a ser el recorrido específico ni la cantidad de peajes que va a encontrar, que se van a encontrar allí en esta ruta, pero sí nos va a estimar los costos. Es decir, es una herramienta muy pertinente y muy completa. Bueno, no, muy completa no, en realidad faltan algunos elementos, pero sí es una herramienta de apoyo interesante para que puedan desarrollar esta evidencia. Entonces miren, cuando ustedes den clic acá en CICETAC, cálculo interactivo, los va a llevar a esta otra ventana en donde ustedes van a poder hacer la simulación de la ruta que ustedes quieran colocar acá. Entonces, nos dicen que hay un origen, vamos a seleccionar, una de las opciones era Cali, y vamos para Barranquilla. Listo. Configuración, recuerden que en su mayoría, cuando estamos hablando de exportaciones, pues dependiendo también de la cantidad de la carga, pues generalmente se utilizan tractocamiones. Bueno. Horas de cargue y horas de descargue. Eso es muy relativo porque no siempre se va a cumplir una norma de un tiempo específico. Eso puede variar. Entonces muchas veces se puede demorar 2 horas en el cargue, 3 horas, pero vamos a manejarlo como un promedio de 4. O ustedes le pueden colocar 3 si quieren. Pero pues por el tema estadístico y todo eso, se estima que sean 4 horas de cargue y 4 horas de descargue. Esta herramienta solamente me permite estas fechas que hay acá, año, mes. Entonces vamos a seleccionar la última, que es de diciembre del 2016. Listo, entonces vamos a decirle acá, calcular CICETAC interactivo. Ay, ¿qué pasó acá? Espérenme que algo falló. Listo, ahora sí hizo el cálculo. Entonces miren que él nos dice acá, ruta Cali-Barranquilla. Si ustedes quieren ya mirar específicamente detalles de esa ruta, pueden recurrir a páginas como el INVIMA, perdón, el INVIAS, el INVIMA no, el INVIMA es otra entidad que ya también habíamos hablado de ella, que sirve para los vistos buenos. Entonces en INVIAS pueden mirar el estado de las rutas, dónde están los peajes. También en ProColombia hay herramientas que nos permiten simular estas rutas. Bueno, entonces acá nos calcula el valor de la tonelada, el valor por tonelada, el valor del viaje completo, 6.454.000, las toneladas que podría transportar, los kilómetros que va a recorrer y el valor de los peajes. Entonces miren que allí nos proporciona mucha información de la que nos están solicitando en la evidencia. Es importante aclarar que en esta tarifa 6.454.000, que es el valor del viaje, esa tarifa aplica siempre y cuando ustedes sean los propietarios del vehículo. Eso sería lo que les cuesta transportar esa carga. Pero si ustedes van a contratar una empresa transportadora, a eso hay que sumarle un valor de comisión que se le paga a la empresa transportadora. Ese valor, de acuerdo a reglamentación del Ministerio de Transporte, oscila entre el 12.5% y el 15%. Entonces las empresas pueden cobrarles dentro de ese rango, aunque hay unas que de acuerdo pues a las condiciones pueden incrementar un poco más esa tarifa, pero en promedio el rango está entre lo que les acabo de decir. Entonces miren que ustedes acá ya tienen el valor de los peajes, tienen los kilómetros que también les pidieron allí, tienen el valor del viaje, a eso le adicionan el porcentaje de la comisión y ya allí tienen pues la gran mayoría de los elementos que les solicitan. ¿Qué nos quedaría pendiente? Yo termino acá y vuelvo a esto. Entonces, tiempo en horas de viaje.
eso sí debemos calcularlo o estimarlo por otra herramienta, hay que investigar en diferentes fuentes. Yo en este momento pues no tengo presentes muchas de esas herramientas, pero sí les pido allí que consulten. Lo mismo que el estado de las vías. Y ya básicamente con esto podrían resolver esa evidencia. Javier me dice que debe ser comercial. No comprendo. Es que Carolina Naya dice que si el software es algo así como el Waze, entonces yo le digo que no creo porque debe ser algo comercial, porque Waze se mete, le guía a uno por todos lados, mientras que un camión no se puede meter por todos lados, tiene que ser por rutas comerciales. Ajá. Al menos aquí se maneja así en Estados Unidos. Allá. No, sí, es verdad, porque esta herramienta que nos dice Carolina nos sirve es como un GPS para orientarnos, para decirnos, listo, gire a la derecha, bueno, pues nos da una ruta, pero no es la herramienta más apropiada para este tema porque, como Javier bien lo dice, pues los camiones no podrán transitar por todas las vías que sí podría hacerle un vehículo particular. Quizás no nos proporcione la ruta más adecuada, entonces busquen en Invías, más bien les sugiero yo, exploren también ahí en el Ministerio de Transporte, quizás en ProColombia, busquen también por carreteras 4G, que son o vías 4G, que son pues las que se están utilizando ahorita para esto y precisamente por la necesidad de mejorar el transporte en nuestro país para el tema de la negociación internacional es que se está dando pues este tema de las vías que se están construyendo y se están mejorando. Entonces busquen también de esa manera para que tengan más herramientas y definir estos puntos que les digo acá. Bueno, sí, como dice Ramón, en los mapas. Listo. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. Ok, perfecto. Entonces paso a terminar de socializarles la evidencia que nos había quedado pendiente la vez pasada. Recuerden que en este momento no voy a estar viendo la pantalla, bueno, el chat, entonces si tienen alguna duda levantan la manito para poder escuchar. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado, ya no recuerdo dónde era, creo que habíamos quedado, si alguien recuerda para que por favor me diga. Ah, Sally me dice que desea hablar. Sally, tiene la palabra. Sally. Bueno, no. Entonces ahora Sally, o si quiere... Ah, sí, ahora sí le escuchamos. Buenas noches, compañeros y estimada tutora. Primeramente, quisiera disculparme la tardanza. Estuve solicitándole por interno el link, teniendo en cuenta que le comenté que tuve un problema con mi celular, con mi número anterior. Por ende, me tocó abrir un nuevo WhatsApp y pues le solicité que me ayudara con ese tema para ver si me podían agregar al grupo y así no estar un poco como embolatada o desubicada con el tema de las sincronizaciones. Pues yo estoy en este momento tratando de hacerlo todo por el celular porque pues en este momento me queda más fácil así. Pero bueno, por eso llegué un poco tarde porque ya me tocó hacer otro trámite, otra vuelta para poder ingresar al encuentro sincrónico. Primeramente eso. Sally, es que me estaba llamando muy tarde y ya cuando yo inicio el encuentro no puedo contestar. Yo le escribí a las 7:30. Estoy acá. Le escribí a las 7:30 porque pues me imaginé, usted normalmente siempre lo pone, perdón, a las 6:30. Normalmente usted siempre lo pone faltando 5
lo pone en el grupo, entonces por eso le escribí temprano a usted y bueno, también a mi compañero, pero bueno, me imagino que no alcanzaron a verlo, no hay problema con eso, lo importante es que ya estén en la sincronización. Otra cosa que quería comentarle, que no sé, lo que yo le había comentado, lo de la evaluación, y en la evidencia, la evidencia 5, el punto 2, perdón, de la evidencia 3, el punto 2, habla exactamente de lo mismo. Yo lo estaba dialogando con mi compañero, pero la verdad todavía me siento como que no estoy de acuerdo con el Dale, discúlpeme un momento, pero es que usted me está hablando de otra evidencia, de la evaluación, y entonces como eso ya es un tema más puntual suyo, entonces permítame que al final del encuentro, cuando todos se retiren, yo le resuelvo sus inquietudes, pero ahorita permítame continuar entonces con el transcurso, pues con la programación que tenemos, para no interrumpir a los compañeros. Bueno, gracias, Carolina. Entonces voy a proceder en la evidencia 3 y ya al final usted se queda y le resuelvo lo de la otra evidencia. Ya, gracias. Bueno, entonces habíamos quedado, con gusto, Sally, habíamos quedado en, creo que era, ya, empecemos por acá. No escucha nada. Empecemos por esta columna. Cantidad, Sally dice que no se escucha. Los demás me escuchan, Carolina, Helio, Javier, Mónica, Ramón. Sí, bueno. Sally, debes configurar entonces tu audio. Listo. Bueno, entonces voy a proceder. Entonces, en la columna L nos están pidiendo cantidad de contenedores por el total de la carga. Entonces, ¿cómo hallar las columnas L y la columna M? Vengamos entonces acá y miramos. Entonces, nos están pidiendo cantidad de contenedores por total de carga. ¿Qué debemos hacer allí? Entonces, tomar el volumen estándar en metros cúbicos del contenedor de 40 pies. Recuerden que les estoy dando el ejemplo del de 40 pies para que ustedes resuelvan el de 20. Y tomar el volumen en metros cúbicos. Entonces, esos datos ya los habíamos calculado. Miren, ese 95 o volumen en metros cúbicos lo sacamos de acá, cubicaje total carga en metros cúbicos. Y el volumen estándar pues es de la tablita que ustedes ya conocen, que eso no cambia. Vi que me está dando un poco de diferencia en los resultados que yo tengo, como por cuestiones decimales, porque aquí las medidas están ajustadas en otras cifras que difieren, pero en realidad es muy poco. Entonces pueden trabajarlo, como les expliqué la vez pasada, con los datos de la tabla anterior o con los datos que nos están dando acá, es igualmente válido. Listo, entonces hacemos esta operación. Entonces vamos a tomar el volumen y lo dividimos, el volumen en metros cúbicos, y lo dividimos entre el volumen estándar del contenedor de 40 pies. Cuando vayan a hallar el de 20, pues toman el volumen estándar del de 20, hacemos esta división y esto nos da el resultado que vamos a colocar en la columna L o en la M, 1.40. Entonces miren, acá tenemos que la cantidad de contenedores por el total de la carga que estamos necesitando es de 1.40 para contenedor de 40 pies. Bueno, entonces continuamos entonces con las otras columnas, que serían la N y la O, peso por contenedor, manejando el total del espacio. Entonces tenemos que tener en cuenta también esas medidas estándar que ya nos habían dado. Entonces, estamos hallando la columna, perdón que acá me perdí, la N y la O. Bueno, entonces, peso por contenedor manejando el total del espacio. Entonces habíamos dicho que el peso total en kilogramos de la carga que nosotros vamos a transportar, miren acá, el peso total es de 70.000 kilogramos. Entonces tomamos ese peso y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de contenedores que acabamos de hallar en el punto anterior, que nos dio 1.4, entonces hagamos esa operación.
Entonces dividimos esto y nos debe dar que el peso por contenedor, manejando el total del espacio, es de 50.000 kilogramos. Esto para el caso de el contenedor de 40 pies. Miren que acá me da 49.924, la diferencia es allí por algunas cifras pequeñas. Bueno, entonces continuamos acá. Bueno, si en algún momento tienen alguna duda, por favor levantan la mano. Como les digo, no estoy viendo el chat. Continuamos con la siguiente columna. Nos están pidiendo que hallemos entonces la cantidad de cajas por contenedor según el peso, para el contenedor de 20 pies y para el de 40 pies. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Debemos tener en cuenta nuevamente el peso estándar del contenedor, que en este caso sería 30.480 para el de 40 pies. Y eso lo vamos a dividir por el peso que tiene cada una de las cajas. Miren que este 35 yo lo tomo de acá, de la columna I, de la celda I3, que es 35 kilogramos el peso de cada caja. Entonces hacemos esta operación, dividimos el peso del contenedor entre lo que nos pesa cada caja y esto nos da 870. Entonces vamos a mirar acá que tenemos que nos da una diferencia pequeña, son 866. Eso puede ser por lo que les decía hace un rato, que aquí estas medidas que nos están dando son diferentes al cuadro que yo les socialicé en la oportunidad anterior. Bueno, entonces 866. Listo, ahora vamos a pasar a las siguientes columnas, que serían la R y la S. Peso por contenedor, para el de 20 pies y 40 pies. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta allí? El peso por unidad de cada caja y el peso del contenedor, que sería este mismo dato que acabamos de obtener acá, para que nos quede más coherente. Entonces lo que hacemos es multiplicar el peso de la unidad por el peso del contenedor y esto nos da 30.480, que es el dato que tendríamos acá. Peso por contenedor. Miren que si yo lo multiplico exactamente por el valor que teníamos allí, 866, me daría 30.310, que es el mismo dato que tenemos acá en la celda S3. 30.310 sería el peso por contenedor en el caso de un contenedor de 40 pies. Bueno, continuamos entonces. Pero hay algo que yo quiero hacer claridad, y es que miren, con las operaciones así tal cual se las estoy mostrando acá, yo creo que para ustedes es sencillo simplemente tomar y seguir la misma estructura y la misma dinámica, pero a lo que yo los invito es que analicen bien por qué se hace esa operación de esa manera, o sea, por qué razón multiplico este dato por este otro, ¿cierto? ¿Por qué multiplico el peso de la unidad por el peso del contenedor? Para que le pongamos un poco más de lógica al tema y cuando tengan que resolver una situación de esas, pues sea más fácil. Bueno, entonces vamos pasamos a esta, columna T y columna U. Cantidad de contenedores de 20 pies a utilizar y cantidad de contenedor de 40 pies a utilizar. Entonces vamos a hallar estos datos. ¿Cómo hallamos estos datos? Entonces, vamos a tomar el total de las unidades, es decir, 2.000 cajas. Recuerden que ese 2.000 es un dato que nos dieron acá, que lo sacamos de las cantidades, 2.000. Y eso lo vamos a dividir entre el número de cajas que ya habíamos hallado que nos caben por contenedor. Recuerden que en el primer encuentro habíamos iniciado hallando este punto, entonces después de que hallamos cuál es el volumen que ocupa cada caja dentro de un contenedor, pasábamos a hacer la estimación o el cálculo de
la capacidad del contenedor en cuanto a volumen y la capacidad del contenedor en cuanto a peso de acuerdo a la carga que nos dieron. Entonces allí habíamos obtenido un resultado, me voy a devolver, eso fue exactamente acá, miren, en este punto, en la columna F y G. Miren que acá habíamos hallado el número de cajas que caben en el contenedor de 40 pies, si fuese por volumen y si fuese por peso. Y les había dicho también, recuerden que hay que tomar el menor valor, en este caso sería este, ¿cierto? El menor valor, ¿por qué? Porque eso quiere decir que la carga es más voluminosa que pesada, pero que si yo quisiera meter 1424 cajas en el contenedor, por peso no me van a caber, o sea, se me van a pasar. Entonces necesito tomar el menor valor. Por eso aquí voy a tomar este dato, miren, 762 es el que voy a tomar acá. A ver, divido 72.28. Espérenme que aquí el valor es otro. $762.28. Entonces vamos a hacer esta operación. Vamos a dividir el total de las unidades entre las cajas. Listo. Entonces esto nos da el valor de la cantidad de contenedores que necesitamos utilizar. Mire que nos da 2,623. Como yo no puedo utilizar 2,6 contenedores, sino tiene que ser un número entero, entonces eso lo vamos a aproximar a 3. Entonces vamos a mirar que aquí en la columna, estábamos en la columna T y U, se me perdieron. Listo, miren que acá nos da exactamente 3 contenedores que vamos a utilizar. Bueno, continuamos entonces calculando el factor de estiba por caja. Recuerden que para calcular el factor de estiba hay una fórmula que es volumen sobre peso, ¿cierto? Entonces volumen ocupado sobre peso de la carga. Entonces, el volumen ocupado, eso también lo sacamos de los datos anteriores que ya habíamos calculado, sobre el peso de la caja, que recuerden que es 35 kilogramos. Entonces, vamos a hacer esa operación. Entonces, el factor estiba es de 0,0013. A esto le pueden quitar también algunos decimales. Vamos a mirar acá entonces en la columna B, mire, nos da 0,0014, ya les dije por qué nos está dando esas diferencias pequeñas. Entonces de esa manera calculan el factor de estiba. Bueno, ahora bien, vamos a calcular entonces la columna W y la X, que nos pide el total del peso tonelada con factor de 20, contenedor de 20 pies y de 40 pies. Entonces vamos a hallar esos datos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tomamos el peso del contenedor. Vamos a mirar aquí que el peso del contenedor, mire, peso por contenedor de 40 pies es 30.310. Entonces venimos y tomamos ese valor, 30.310, y eso lo multiplicamos por el factor de estiba por caja, que sería este valor que nos dio acá. Entonces eso nos daría el siguiente resultado. Listo, 40,702. Ese sería el total del peso
en toneladas para el contenedor de 40 pies. Entonces vamos a mirar acá. Miren, nos da 40.92 y acá tenemos 40.702. Bueno, ok. Y finalmente vamos a hallar entonces las columnas Y y Z, que tiene que ver con el costo por contenedor. Entonces, como en el ejercicio no nos están dando una tarifa, ni nos están dando un valor, pues no sabemos cuál va a ser la base para ese costo. Carolina, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Pues yo tengo una duda porque es que cuando estuve mirando la fórmula para el factor de estiva, decía que para hallar el peso tocaba era dividir el volumen sobre el factor de estiva. Y pues usted aquí divide por el peso, no por el volumen. Listo, Carolina, ya comprendo su inquietud. Lo que pasa es que en el ejercicio a ustedes les están dando, mira, a ustedes la fórmula es esta. Factor de estiva es igual a volumen sobre peso, pero en el ejercicio les dieron el factor estiva, digamos que les dieron que era 1.25 y les dijeron que el volumen era, no sé, pongámosle 750 dividido P. Esto fue lo que les dieron, o sea, no les dieron el peso, les dijeron halle el peso, no halle el factor de estiva. El factor de estiva se los dieron. De hecho, yo acá tengo el ejercicio y se los voy a compartir para que quede más claro. Entonces, allí lo que hicieron simplemente fue colocar un ejercicio un poco más complejo para que ustedes despejaran, para que hagan un ejercicio allí matemático y despejen la ecuación. Exactamente está por acá. Voy a buscar factor estiva, listo. Mire lo que les dieron a ustedes. Mire, les dijeron factor estiva es igual a volumen ocupado sobre peso de la carga. Y acá en el ejemplo les están diciendo que hay un cargamento de avena con un factor de estiva del 1.2, es decir, esto ya se los dieron, por eso no lo tenemos que hallar porque ya lo tenemos. Lo que no les dieron fue P, entonces acá lo que hicieron fue despejar la P para poder hallar el peso. Acá están hallando el peso y no el factor de estiva. Y en el ejercicio que nosotros tenemos nos están pidiendo es el factor de estiva, no el peso, porque el peso ya nos lo dieron. No sé si con eso resuelvo su inquietud, Carolina. Mira, explico de otra manera. Bueno, la fórmula es esta. Factor de estiva, nos dicen, vea, para que usted sepa cuál es el factor de la estiva, tiene que tomar el volumen y dividirlo entre el peso, ¿cierto? El peso de la carga. Entonces, allí tenemos que hallar el factor de estiva, listo. Y nos están dando volumen y nos están dando peso. Eso lo entiendo. Lo que no entendía era, o sea, se supone que en ese cuadro, en W, están pidiendo es el peso. Y pues se supone que para hallar el peso se despeja y es volumen sobre el factor de estiva. Entonces, usted está tomando el peso del contenedor y no está tomando el volumen. Esa es la pregunta. Pero es que acá en esta última no nos están pidiendo el tema del factor estiva. No, es el peso, por eso. O sea, yo eso lo entiendo, que lo que están pidiendo es el peso. Pero sí. Entonces, lo que le estoy diciendo, si para hallar el peso es el volumen sobre el factor de estiva, ¿por qué utiliza el peso del contenedor para hallar el peso del factor? O sea, ahí me enredé, la verdad.
no comprendo muy bien su pregunta. Porque aquí la manera de hacerlo es simplemente, tenemos el peso del contenedor porque nos están pidiendo el peso el total del peso de contenedor. Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente, como ya tenemos el peso por el factor estiva, ¿cierto? Tenemos ese peso, entonces multiplicamos el peso del contenedor ya. por el factor estiva. Ya entendí. Y mire que eso nos da acá entonces 40.92, que recordemos que la diferencia se debe a las medidas estándar que tenemos, Sí, es que aquí están un poco variadas. Sí, ya lo entendí, es que es el peso con el factor, y yo estaba haciendo de cuenta que era solo el peso. Sí, ya. Gracias. Ok, bueno, con gusto. Bueno, entonces pasemos a la última columna, íbamos en esta. Ya vamos entonces a hallar las columnas de costo, que serían columna Y y Z. Que sería el costo por contenedor. Permítame un segundo. Bueno, entonces les decía que como no tenemos acá una tarifa,
Hola, ¿me escuchan? Ay, bueno, miren, me había pasado una bobada, la verdad. No me había dado cuenta, bueno, lo que pasa es que mi audífono, mi micrófono tiene un controlcito allí y no me di cuenta cómo se movió y se inactivó el micrófono. Afortunadamente no es un problema de la plataforma, pero bueno, continúo. Listo, y vamos acá. Vamos a hallar entonces las columnas Y y Z, que tiene que ver con el costo por contenedor para 20 pies y 40 pies respectivamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? No tenemos, en el ejercicio no nos dieron un valor, un costo aproximado pues no nos dieron un costo de referencia, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar estos dos valores que tenemos acá, o bueno, los valores que tenemos acá que nos dieron para poder determinar cuál es la tarifa por la cual vamos a hacer el ejercicio, con la tarifa que vamos a utilizar para hacer el ejercicio. Entonces tomemos 7.365.330, vamos a tomarlo acá, 7.365.330, ay, no puede ser, 330, y esto lo vamos a dividir entre el total del peso tonelada del contenedor que vayamos a calcular. En este caso sería de 40, entonces lo vamos a dividir entre este total, que sería 40.92. Entonces vamos a dividir el total del peso sobre con este valor que nos acaban de dar, a ver, 40.92. Entonces tomamos 40.92 y vamos a hacer el ejercicio. Entonces miren, esto lo podemos aproximar, 1.700.000, esto nos daría, no, millón no, 179.180.000 pesos podríamos tomar, o bueno, 179.000 sería el valor que le podemos aplicar a cada estas demás columnas. Es decir, que por ejemplo para hallar este de 20, podríamos tomar entonces, en este caso tengo que tomar el 24.81, que sería el total del peso tonelada para el contenedor de 20, y eso lo vamos a multiplicar por por 179.000. Algo así fue que nos dio, 179.993. Listo. Y de esta manera, con la multiplicación, o sea, aquí ya les ayudé a hallar que ese costo o ese valor por el cual vamos a multiplicar son 179.993, y aquí simplemente es multiplicar el total del peso por el total del peso, multiplicarlo entonces, multiplicarlo aquí por el valor de 179.993 que les acabo de hallar. Y de esa manera podemos hallar el costo por contenedor. No sé si con eso haya quedado claro o tengan alguna inquietud. Bueno, yo pienso que si ustedes hacen el ejercicio viendo nuevamente la grabación y siguiendo el paso a paso, pueden resolverlo fácilmente. Recuerden eso sí tener en cuenta, miren, que a la hora de calcular el tema de las barras de acero, nos están dando unas indicaciones de cómo calcular, de acuerdo pues a las especificaciones de medida.
en ese producto específico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Javier, ¿cuál es su pregunta? Eso que tú acabas de explicar, ¿no era para entregar hoy? Sí, Javier, como les dije al inicio del encuentro, pues tuve algunos inconvenientes durante el fin de semana y no les pude enviar la grabación con la que me había comprometido, y por esa razón voy a modificar la fecha de entrega para el próximo sábado 11. Porque miren que pues lo que les había explicado ya iba un poco más que de la mitad del ejercicio. Ya ustedes pueden completar allí lo que falta perfectamente de aquí al sábado, creo yo. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Ah, bueno, Sally, lo que usted me dice de la misma evidencia es simplemente que ustedes analicen entonces de acuerdo pues al material de estudio que ustedes tienen. Dice, determine el transporte más adecuado según la naturaleza y lugar de destino de cada producto, teniendo en cuenta que, entonces ustedes ya habían visto el tema de las cargas perecederas, de la carga suelta, bueno, ya habían visto todo ese tema, ya analizaron también el material de modo y medios de transporte. De acuerdo a la información que ustedes leyeron, ustedes van a utilizar pues sus criterios para poder definir cuál creen ustedes que sería el medio más apropiado. Aquí sí no hay como una explicación más clara que la que yo empecé haciendo el día del encuentro pasado, que era donde les explicaba cuáles son los tipos de carga, cómo se debe, bueno, cuáles son los medios y los modos de transporte, qué factores se tienen en cuenta. Entonces, de acuerdo a esa primer presentación, ustedes pueden definir ese punto 2. Sí, Sally, usted tiene en cuenta entonces allí el medio de transporte, pero solamente deben definir, en la evidencia solo les están pidiendo cuál es el medio de transporte, cuál es el medio, no tienen que definir nada más. Determine el transporte más adecuado. Listo. Sally tiene la palabra y después Carolina. Sí, exacto. Ustedes pueden decir medio marítimo, terrestre, aéreo. Sally, tiene la palabra. Mire, recuerde que decir camión, barco, avión es el medio de transporte. Y el modo de transporte sería decir marítimo, sería decir aéreo, pero aquí en la actividad, miren, les muestro. Ay, pero esto no me está dejando compartir. Ah, ya es que les estoy compartiendo esto todavía. Miren, les muestro para que tengan mayor claridad. Miren, les están diciendo, determine el transporte más adecuado según la naturaleza y lugar de destino de cada producto, teniendo que. Bueno, entonces si nos dicen transporte, pues pueden decir el vehículo, como dice Javier. Entonces decir camión o barco. No, pues en realidad el término allí correcto sería buque o motonave. Y avión. Sí, es simplemente que definan eso. Pues no tiene pierde, no se tienen que complicar tanto. Igual si me colocan marítimo, no se las voy a devolver por eso. Yo tengo una preguntita. Dígame, Sally. No sé, Carolina, esto
Yo quería saber si el documento que se entrega lo podemos hacer, o sea, el Excel toca enviarlo con los resultados, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y El entonces taller ahí de mismo se puede cubicaje. hacer sí, entonces Ujú. ahí mismo se puede indicar entonces el medio de transporte o el modo de transporte para cada uno de los. Sí, mire, en la hoja que les dan de Excel no se puede modificar, pues en la hoja 1, pero pueden colocar en la hoja 2, le cambian el nombre y le escriben allí, porque esa hoja 1 no le va a dejar agregar nada más. ¿Aló? Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Carolina, habla Sánchez. Yo sí le escucho. Perdón, Carolina, qué pena que yo sea tan cansona. Lo que pasa es que sí tengo esa duda, ¿por qué? Porque a mí el examen me quedó malo eso. Eso exactamente fue lo que me quedó malo, lo que me mostraron que me había salido en 0, de 10, 0. Precisamente porque como dijeron los medios... Pero espéreme un segundo, perdón, yo le interrumpo, porque ese tema es de otra evidencia. No, es que aquí en la evidencia habla de medios de transporte, entonces para no hacer mal la evidencia, porque con mi compañero yo le estoy preguntando exactamente eso, pero yo todavía tengo la duda. Si me hago entender, o sea, es porque quiero saber, porque yo, el examen ya pasó, pero quiero saber, ¿es esta evidencia? Usted, bueno, me acaba de decir que puedo colocar los medios o los tipos, igual me lo va a valer, pero entonces... Medios o modos. Perdón, bueno, los medios Sí. que son aéreo, marítimo, fluvial o terrestre, o No. El medio es el vehículo y el modo ya, es... bueno, o los sí. modos, el medio, ya me exactamente, si es en un barco, en un avión, o o va en contenedor, o si va en estivas, o si va si me hago entender, eso es lo que me tenía embolatado. No, Sally, no. Espere un momentico. Permítame, yo despido el encuentro porque sí veo que necesito aclararle un poco más al respecto, pero quiero hacerlo, pues el que se quiera quedar puede hacerlo, pero quiero despedir el encuentro para no hacerlo más extenso para quienes ya de pronto resolvieron esa evidencia y no tienen más inquietudes, ¿sí? Entonces yo, claro, le voy a resolver su inquietud, pero permítame, yo culmino el encuentro. Si tienen alguna duda relacionada con la evidencia 3 o la evidencia 5, levantan la mano, por favor. O si no, me colocan un chulito para saber que está claro. Listo, Carolina me coloca chulito, Javier también. Ramón, buenas noches, tiene la palabra. Buenas noches, Carolina, ¿me escucha? Sí, le escucho. Buenas noches para todos. Carolina, desafortunadamente, pues por mi horario de trabajo en mis situaciones, no he podido participar en ningún sincrónico hace más o menos un mes por mis horarios. Pero la evidencia 3 la comencé y veo que la llevo regular. Entonces, quisiera preguntarle, o lo que le había preguntado la vez pasada, la verdad no he podido solucionar para ver las grabaciones, no sé por qué mi equipo no me deja, las puedo ver, pero no las escucho. Me comuniqué con el coordinador, pero me dijo que el problema era del equipo como tal. No he podido escuchar las grabaciones, quisiera saber qué puedo hacer para eso, para poder solucionar el problema. Ramón, ¿y usted ya intentó de pronto por el dispositivo móvil? Por el dispositivo móvil, en este momento me encuentro en el dispositivo móvil, pero si estuviera en mi computador no podría escuchar. De hecho, las grabaciones tampoco las puedo aquí en mi dispositivo móvil, no me las dejan, no me las da aplicar. Vea, yo la verdad no le tengo una solución exacta porque es que pueden ser muchas cosas. Podría ser
cuestión de la configuración del audio en esta herramienta de Blackboard Collaborate. Entonces usted ahí debe estar visualizando unas opciones que son archivo, editar, ver, herramientas. Por herramientas usted puede seguir la opción audio, asistente de configuración de audio y seguir los pasos que le indican allí para que usted configure tanto el micrófono como el auricular. Entonces haga ese ejercicio. Lo he Ya lo realizado, hice. Carolina, la verdad, sí, claro, he hecho de todo, de hecho con mi compañera Lisset, ella me ha colaborado pues enviándome las grabaciones, ¿cómo le explicara? Como que las graba del celular, las coloca, las graba y me las envía, pero pues hace tiempo no me he podido comunicar con ella. Ella ha tenido una situación, una serie de problemas y entonces no he podido comunicarme. Pero entonces el sábado voy a enviar la evidencia pues como usted nos explicó hoy y espero pues que si alguna cosa me guíe, por favor. Bueno, Ramón, con mucho gusto. Venga, le pregunto, esta barrita que usted ve que yo estoy moviendo acá, ¿usted ya ha verificado que esté aquí con todo el volumen? Sí, señorita, sí, está todo. De hecho, se mueve. O sea, el esposo de Lizeth me está colaborando, pero no sé qué problema hay en el equipo, en la configuración, que no me permite ver las grabaciones. Yo la puedo ver, sí veo las grabaciones, toda la interacción que hace usted con la grabación, pero no escucho, no tengo audio, con ningún medio me la permite. Bueno, ¿y qué tal si intenta desinstalando esos programas y volviendo a instalar todo? Sí, ya desinstalé, los instalé nuevamente y nada tampoco. Me comuniqué con el coordinador académico de esa situación y me dice que el problema es el equipo, pero es que, o sea, no sé, la verdad no entiendo muy bien de esa situación. ¿Con el coordinador académico o con el consejero? El consejero, perdón, sí, señorita. No, pero si el consejero no logró solucionarle porque él es el experto en sistemas, yo no Sí, sabría sí. cómo más orientarlo. La verdad me disculpa, pero no sé qué más opciones darle. Sí, he tratado de hacer lo posible. La verdad es que a mí lo que me perjudica es el horario de trabajo, puesto que gracias a Dios me tocó un servicio de vigilancia externo, puede tener celular, pero mientras no pueda tener celular, no puedo escuchar los sincrónicos. Sin embargo, Carolina, le agradezco. Yo lo que le quiero solicitar es que el sábado envío la evidencia y para que por favor me colabore en alguna situación para que me guíe. Ya que estoy así. Con mucho gusto. Es muy amable. Okay, con mucho gusto. Bueno, con mucho gusto. Si no hay más dudas por el momento, entonces doy por terminado el encuentro. Muchísimas gracias por asistir. Que tengan un feliz resto de noche.